Vamos a conversar esta mañana, con el senador de Demócrata Matías Walker, que nos acompaña acá en nuestra sala de redacción, vicepresidente del Senado. Muy elegante, además, en esta jornada. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Lo voy a hacer de otra forma, Polo, para venir a la tercera, así que no, encantado, muchas gracias por la invitación. Es cierto que merece, ¿no es cierto?, el estar así de elegante para esta conversación, que vamos a comenzar un poco con el tema del veto. ¿Hay veto o no hay veto? Porque había ciertas dudas con respecto a eso. De hecho, la ministra del Trabajo, actuando como vocera, de alguna manera lo puso en duda. Dijo, bueno, eso es prerrogativa del presidente. ¿Va a haber o no va a haber? ¿Y cómo califica un poco esta postura del gobierno frente a esta materia? Bueno, nosotros, Polo, acá hemos defendido un principio. Ese principio es que hay que cumplir la Constitución, ni más ni menos. ¿Qué es lo que establece la Constitución? Que el voto es obligatorio para todos los que tienen un domicilio electoral en Chile, sin distinguir entre chilenos y extranjeros. Y ese fue el principio que hemos defendido, por eso la reacción que nosotros tuvimos firme, categórica, en no aceptar este cambio de última hora que pretendía el oficialismo y la izquierda de establecer una suerte de exención en la obligatoriedad del voto y por lo tanto la aplicación de la multa para los extranjeros, porque además quiero aportar un antecedente. Esto en su momento ya se discutió. Cuando nosotros debatimos la reforma constitucional hubo una indicación para eximir de la obligatoriedad del voto a los extranjeros y eso se rechazó en su momento. O sea, siempre la voluntad del constituyente fue que el voto era obligatorio tanto para chilenos como para extranjeros. Denominándose electores a todos, ¿no es cierto? Así es, Ajá. a todos los que tienen un domicilio electoral en Chile. Uh-huh. Entonces, nosotros defendimos ese principio y yo espero que el gobierno ingrese el veto en esos términos, ha dado señales de aquello, me parece bien. Yo creo que el gobierno entendió que estábamos en presencia de un debate, además que se podía entrampar en el Tribunal Constitucional, porque si hubiera prosperado el veto en la forma que originalmente quería el gobierno, vale decir que la multa solo se aplicara a los chilenos, a los ciudadanos chilenos, finalmente el Tribunal Constitucional podría haber reparado esa norma y haber puesto en jaque la elección de 2 días, nada menos. Así que yo estoy confiado de que finalmente el gobierno va a ingresar el veto en esos términos. Creo que se puede debatir perfectamente lo del feriado irrenunciable para el comercio. Algunos han planteado una fórmula intermedia que me parece interesante, que sea feriado irrenunciable el domingo, pero no el sábado, porque sería un exceso, pensando además en el normal funcionamiento del país, la situación económica que está compleja, reponer la posibilidad que se pueda hacer propaganda electoral en los medios online, en las redes sociales. Creo que las redes sociales es un medio democrático para que un candidato a concejal pueda hacer sus planteamientos, bajar el monto de devolución de aporte a los partidos. Me parece que con la situación fiscal que tenemos, Polo, y si va a votar más gente, no podemos tener campañas multimillonarias, hay que tener un sentido de austeridad fiscal y espero que todo eso lo recoja este veto. Son hartos elementos, pero el central, el fundamental, tiene que ver precisamente con la idea de que voten, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones, tanto chilenos como extranjeros avecindados en Chile, y que tengan derecho a voto, por supuesto. En esa materia específica, ¿ha sido errático el gobierno en sus planteamientos? Bueno, yo lo he dicho, ¿no es cierto?, ha sido contradictorio. El gobierno además tiene 2 almas, y se han visto estas 2 almas. Lo que tú señalabas también, las erráticas declaraciones de la vocera de gobierno subrogante, la ministra Janet Jara, ¿no?, el día lunes, poniendo en duda de que el gobierno iba a enviar el veto, después que la propia ministra del Interior lo había comprometido antes de la votación en la comisión mixta. Ha sido errática, pero bueno, siempre puede haber una solución. Las cosas en derecho y en materia legislativa se deshacen de la misma forma que se hacen y finalmente me pareció bien que el ministro Elizalde le tomara el peso a la complejidad de la situación y se abriera, ¿no es cierto?, un diálogo con todos los partidos para establecer
un veto que pudiera ser aprobado, pero que al mismo tiempo cumpliera con la Constitución. Usted conversó con el ministro Elizalde. ¿Qué tenor fue esa conversación? Muy franca, como han sido todas las conversaciones que hemos tenido con el ministro Elizalde, con coincidencias y con diferencias. Y una de esas coincidencias, Polo, fue curiosamente el texto constitucional que estableció la obligatoriedad del voto, que nació de una moción que suscribimos junto al senador Elizalde, el senador Alfonso Urresti, actual presidente de la Comisión de Constitución, que estableció claramente que el voto es obligatorio para todos quienes tienen un domicilio electoral en nuestro país. En ese sentido, ¿cómo se entiende estas dudas, estas contradicciones, este tránsito errático, tal como lo mencionábamos? Usted decía, hay dos almas en el gobierno. ¿Quiénes representan esas dos almas y cuáles son las posturas que tienen frente a este tema específico? Bueno, lo hemos visto en este tema específico, pero también en materia de seguridad. Obviamente, el Partido Comunista, el Frente Amplio piensa una cosa, el socialismo democrático piensa otra. Pensemos lo que ocurrió con el allanamiento de un arsenal de guerra en Villa Francia. Una cuestión que tenemos que valorar, una buena gestión que hizo Carabineros con la coordinación del ministro del Interior. Y la ministra del Interior estuvo toda una semana dándole explicaciones al Partido Comunista y al Frente Amplio por qué se había hecho un allanamiento de un arsenal de guerra en Villa Francia. O sea, ¿de qué estamos hablando? En vez de que la coalición de gobierno apoye a su ministra del Interior cuando la principal preocupación de la ciudadanía es el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Claro, el tema es cómo se supera una situación como esa, que es muy de fondo y que se va expresando en distintas materias. Usted lo decía en lo que pasó en Villa Francia, pero también con respecto a esta otra ley. Hay finalmente cierto intento de oportunismo o de búsqueda de conveniencia electoral en la disputa que ha habido sobre el tema del veto. No, claro, probablemente en algún sótano de La Moneda alguien dijo, oye, si los extranjeros van a votar en Santiago, en Recoleta, los resultados van a ser adversos a la izquierda, así que trataron de sacar este conejo del sombrero, ¿no? Esta maniobra de última hora de decir, no, en realidad el voto es obligatorio solamente para los chilenos, contradiciendo el artículo 15 de la Constitución. Nosotros eso no lo dejamos pasar, no lo aceptamos y defendimos un principio, que es la aplicación plena de la Constitución, pues además, cuando yo juré como senador, juré respetar y hacer respetar la Constitución. Y eso es lo que establece la Constitución. Ahora, si el día de mañana, Polo, alguien quiere discutir legítimamente, oye, revisemos si el plazo de 5 años que tienen los extranjeros para poder votar en Chile es un plazo prudente o tienen que ser 10 años, discutámoslo, pero no otro proyecto de ley y no cambiando las reglas del juego de las elecciones a última hora. Usted pone ahí el foco en el ministro Elizalde. ¿Es ahí donde está el problema de estos vaivenes? Es que tal vez el ministro Elizalde fue el portavoz ingrato a última hora, cuando ya se había votado el texto de la comisión mixta del trámite final del proyecto. Esto nunca, Polo, había aparecido en la discusión. En todos los trámites del proyecto, nunca nadie había levantado la mano para decir, oiga, la multa solo para los chilenos, no para los extranjeros. Entonces, yo creo que al ministro Elizalde le tocó ser un ingrato portador de una mala idea que surgió de algún sótano de La Moneda. Usted dice, no es idea de él. No sé, nunca lo vamos a saber. Él expresó... Pero a él le llega él expresó, definitivamente el cuestionamiento. Claro. Usted ayer dijo en la segunda que era justamente teoría de él. Bueno, él fue el portavoz de esta mala idea en la comisión mixta, insisto, cuando ya se había votado el proyecto, de forma absolutamente intempestiva, sorpresiva. Pero bueno, yo creo que lo importante es que estas cosas se corrijan y para eso existe la institución del veto presidencial. ¿Qué pasa si ese veto, que podría entrar hoy día, según entiendo, ¿no es cierto?, no tiene todas las características que usted mencionaba? Y si se mantiene en este problema, digamos, la esencia del cuestionamiento que usted está haciendo. Usted ha hablado incluso de dolo, ha hablado de inconstitucionalidad, de abandono de deberes. Han sido expresiones que son muy graves. De hecho, el abandono de deberes puede derivar eventualmente una acusación constitucional, así de grave puede ser. Y la infracción a la Constitución también. Por eso, en este deber que tenemos los senadores y particularmente nosotros como mesa del Senado, junto al presidente del Senado, José García Ruminot, hemos dicho que tenemos que no solamente respetar la Constitución, hacerla respetar, y yo confío que efectivamente
recogiendo además el diálogo con todas las bancadas, el gobierno se haya dado cuenta y escuchando constitucionalistas de la talla de Jorge Correa Sutil, que advirtió que acá había una inconstitucionalidad, un cambio en la regla del juego de última hora, que podía poner en jaque la legitimidad del proceso eleccionario de octubre. Es que finalmente yo confío, Polo, y no me quiero poner ni siquiera en otra situación, que el gobierno va a ingresar el veto en esos términos sin discriminar entre chilenos y extranjeros. Lo quiero cambiar de tema. Ayer se conoció la renuncia del presidente de la UDI, Javier Macaya, por las expresiones que él había tenido en relación con la condena a su padre por casos de abuso sexual. Él, bueno, hace un reconocimiento, ¿no es cierto?, de haber cometido un error, decide dar un paso al costado como presidente de la UDI. Pone también esta situación en entredicho su condición de senador, la situación, el cargo para el cual él fue elegido, porque en definitiva él hace comentarios que tienen que ver con atribuciones de otro poder del Estado. Bueno, yo creo que el senador Javier Macaya se equivocó y por eso presentó su renuncia a la presidencia de la UDI, porque además se dio cuenta que estaba arrastrando a su partido con unas declaraciones que claramente son desafortunadas. Y yo, si me permites, Polo, quiero ir al tema de fondo. Pues nosotros hemos legislado en el Congreso Nacional, a partir del 2004, una ley iniciada por el entonces diputado Patricio Walker, con la entonces diputada María Pía Guzmán, para que el abuso sexual infantil tenga cárcel efectiva. Antes solo tenía cárcel efectiva la violación de un menor de edad. Hoy día el abuso sexual infantil, que es aquella acto de connotación sexual cuando no hay acceso carnal a la víctima, en este caso un menor de edad y menores de 14 años, no tenía pena de cárcel, ahora tiene pena efectiva privativa de libertad. Y se cumplieron 5 años esta semana desde que logramos promulgar la imprescriptibilidad de estos delitos. ¿Qué significa esto en términos simples? Yo sé que los abogados hablamos en términos complejos. El derecho al tiempo para las víctimas de abuso sexual infantil. Porque muchas veces las víctimas se dan cuenta con el tiempo que fueron víctimas de abuso y no pudieron o no tuvieron la red de apoyo en su momento para hacer las denuncias. Y por eso yo quiero quedarme con ese tema de fondo. Si Eduardo Macaya hoy día ha sido condenado por la justicia, es porque el Congreso Nacional ha aplicado las leyes, porque los jueces han aplicado las leyes que hemos aprobado en el Congreso Nacional, que establece cárcel efectiva para estos delitos que además son imprescriptibles. Con el voto además del propio senador Macaya, uno entiende su situación de hijo, ¿no? Los hijos actuamos emocionalmente muchas veces en defensa de los padres. Lo que pasa es que yo creo que él se enredó con una serie de declaraciones porque uno nunca puede desacreditar el testimonio de las víctimas. Y yo creo que él cometió un error, lo asumió y renunció a la presidencia de la UDI por ese motivo. Pero yo sí aprovecho este minuto, Polo, para hacerle un llamado a la gente que nos está viendo a no naturalizar este tipo de situaciones dentro de las familias. Yo creo que esta condena va a servir para que esto se converse, para que si hay situaciones de abuso, de tocaciones, de actos de connotación sexual dentro de la familia o fuera de la familia, sean denunciadas a tiempo, apoyemos a las víctimas. Esto es un delito. Y así ha sido refrendado en este caso. Usted habla del tema de penas de cárcel, ¿no es cierto? Aparte de la imprescriptibilidad. Pero en este caso, Eduardo Macaya no está cumpliendo, no ha compensado cumplir su condena, pero no está en la cárcel. A él se le dio un beneficio. ¿Hay privilegio en ese sentido por tratarse de quién se trata? Bueno, yo no soy quien para calificar la resolución de un juez de garantía, solo explicar que el fallo no está ejecutoriado. Claro. ¿Qué significa esto? Que hay recursos pendientes, en este caso un recurso de nulidad. A propósito, ayer Ernesto Yaitul fue absuelto en un juicio que al principio había sido condenado y fue declarado nulo, para poner un ejemplo, lamentablemente, porque yo creo que ahí se da una señal de impunidad frente al terrorismo, pero quiero ser consistente con mi línea de no comentar los fallos de los tribunales de justicia. Ahora, las medidas cautelares son esencialmente revocables, modificables. Eduardo Macaya
ya se había sustituido su libertad bajo fianza por prisión preventiva y ahora, claro, eso se cambió por arresto domiciliario. Yo espero que el fallo se cumpla y que, en definitiva, no exista impunidad frente a estos delitos, que así se ha determinado por la justicia que lo son. El presidente Boric salió a través de las redes sociales a comentar justamente esta decisión, hablando precisamente de privilegios. ¿Le parece prudente que el presidente comente un fallo de la justicia? Bueno, lo que pasa es que en este caso yo entiendo que el presidente Boric se refirió a la situación de Gendarmería, porque hubo una serie de acusaciones y hay un sumario instruido por un trato preferente a Eduardo Macaya en el cumplimiento de la medida cautelar. Creo que está en la enfermería, por ejemplo, de la cárcel, y bueno, ahí se instruyó un sumario y eso es lo que tendrá que decretarse. Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia depende del presidente. Me parece válido que el presidente pida revisar. Ahora, a través de las redes sociales. Bueno, esa es la forma en que hoy día se comunican las autoridades. Pero yo no me quiero quedar en lo anecdótico, de verdad, Polo. Yo creo que acá tenemos que ir al tema de fondo, no normalizar el abuso sexual infantil, entender que aun cuando no exista violación, cualquier acto de connotación sexual, sobre todo contra un menor de 14 años, es un delito que puede tener aparejado pena de cárcel, pena privativa efectiva de libertad, como lo determinó el Tribunal Oral de Rancagua en este caso. Lo que pasa es que también es un tema de fondo, la separación estricta, ¿no es cierto?, de las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado. Usted lo decía, yo no voy a comentar fallos judiciales, me quiero mantener en esa línea, pero no es la línea que han tenido todos. No, efectivamente, acá hay muchos comentaristas partiendo del presidente de los fallos judiciales. Yo creo que el presidente se refirió más bien a... claro, pero lo hace en un contexto donde lo que se estaba criticando iba más allá de la decisión de Gendarmería. No, yo entiendo que el presidente, claro... Y habla de privilegio. Sí, yo entiendo que el presidente lo que dijo y instruyó al Ministerio de Justicia es que se investigue si hubo un trato preferente desde Gendarmería que puede romper con el principio de igualdad ante la ley. Se han presentado, vamos a cambiar de tema, propuestas de retiro de fondos de pensiones. Usted fue protagonista de esos retiros durante la pandemia, en el primero, el segundo retiro. ¿Qué le parece que se esté proponiendo esto ahora, nuevamente, en un contexto completamente distinto al de ese entonces, y conociendo además las consecuencias que esos retiros han tenido en la economía chilena? Sí, efectivamente, el contexto es totalmente distinto. Yo, como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, me tocó tramitar y poner en primer y segundo retiro, en un contexto, sobre todo el primer retiro, que la gente no podía trabajar. El bono COVID era de 40.000 pesos. Me acuerdo que a mí me escribió una señora de la parte alta de Coquimbo por Facebook y me dijo: senador, por favor aprueben este proyecto porque no tenemos que comer. Y efectivamente vimos experiencias comparadas de Estados Unidos, de España, donde esto se había hecho de forma más acotada. Lo que pasa después del trámite legislativo, esto quedó muy amplio, y para qué decir el tercer y cuarto retiro. Con la misma claridad, Polo, quiero decir que hoy día no se justifica de ninguna manera otro retiro. Primero, porque la gente puede trabajar, no estamos en cuarentena. Tenemos una pensión garantizada universal, que ha sido un aporte muy importante para los adultos mayores, sin perjuicio de que queremos llegar a un acuerdo en materia de reforma de pensiones. Ya no estamos en pandemia, no hay cuarentena, la gente puede trabajar. Efectivamente, esto aumentó las tasas de interés, sobre todo en materia de crédito hipotecario, y hoy día no se justifica de ninguna manera otro retiro, y lo digo con la misma claridad que voté el primer y segundo retiro a favor. Ahora, este es un tema que ha ido tomando fuerza nuevamente. Estamos en el inicio de una campaña electoral, si bien no es de diputados, sí es una campaña donde están comprometidos los partidos. De hecho, el diputado Miguel Ángel Calisto ha dicho, bueno, vamos a apoyar el retiro si es que no avanza la reforma previsional. Se ha puesto también ese como una medida, digamos, casi de coerción en contra de todo el resto de los diputados y también en relación con el gobierno. ¿Qué le parece esa postura? No, yo entiendo que Miguel Ángel Calisto, como presidente de la Comisión de Constitución, llegó a un compromiso con los integrantes de esa comisión de poner en tabla el proyecto y que se discuta. Ahora, en buena hora que todos nos presionemos para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Yo lo he dicho, lo reitero, no podemos no llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Se llegó a un acuerdo en la mesa técnica
muy importante sobre varios puntos, cómo compensar a las mujeres, que son las que tienen más lagunas previsionales. Esa mesa técnica planteó dudas de esta idea de la separación de la industria. Dijo, ojo con modificar tanto el sistema, que no lo dijeron en esos términos, pero podemos tener un Transantiago en materia de reforma previsional. Me preocupa, por lo tanto, que la ministra del Trabajo esté contradiciendo algunas de las conclusiones de la mesa técnica, porque en esa mesa técnica hay gente del oficialismo, como Paula Benavides, que viene de Espacio Público, estuvo participando también gente de izquierda, también María José Saldívar, que tiene gran experiencia, fue ministra del Trabajo del presidente Piñera. Ahí hay gente que ha hecho aportes muy importantes. Entonces, me preocupa, y quiero ir también al tema de fondo, porque lo que tenemos que llegar es un acuerdo en materia de pensiones, que la ministra esté desconociendo los acuerdos de la mesa técnica que el propio gobierno impulsó. ¿Usted espera que el gobierno haga exactamente qué si es que esta reforma prospera, si es que el tema de los retiros prospera? ¿Espera un veto? ¿Espera que acuda al Tribunal Constitucional? Porque el gobierno también, y varios de sus representantes han dicho que están completamente en desacuerdo con un nuevo retiro. Sí, pero estas cosas, como vimos en el primero, segundo, tercero, van tomando fuerza en la medida en que avanzan las discusiones. Yo creo que hoy día no están las mismas condiciones. Yo creo que los diputados son responsables. Yo creo que no va a haber 4/7, porque ahora es 4/7, en virtud de la reforma constitucional que promovimos con la senadora Rincón. No son 3/5 para cualquier reforma constitucional, pero yo confío que no van a estar esos 4/7, que entender que los efectos de la inflación, que por fin estamos logrando controlar y bajar, serían nefastos para la clase media y no va a prosperar. Y efectivamente, si prosperara, el gobierno podría ejercer el derecho a veto. A propósito de cosas que pueden o pueden no prosperar, ¿qué pasa con las elecciones municipales? La negociación con Chile Vamos, hasta este momento, según entiendo, van solamente demócratas con amarillo. Sí. ¿Lo de Chile Vamos está descartado o hay una posibilidad de ir en conjunto? Lo único 100% seguro hasta el momento es que tenemos un pacto electoral con nuestros amigos de amarillos que se llama Centro Democrático, que nosotros queremos darle una opción de centro a la ciudadanía que no ha estado presente en las últimas elecciones. Estamos en conversaciones con Chile Vamos, no con republicanos, y lo reitero, porque vemos que en algunas comunas, si nos unimos, podemos darle a la ciudadanía garantía de que esas comunas vuelvan a ser seguras, que pueda funcionar el comercio. Ejemplos: Santiago, Valparaíso, Ñuñoa, donde estamos apoyando a nuestro amigo Sebastián Sichel. Y Chile Vamos podría, en una misma cantidad de comunas, omitirse en favor de candidatos de demócratas y amarillos, que también representan una buena oportunidad para la ciudadanía de tener nuevos liderazgos y que logren tener comunas más seguras y más prósperas, ¿no? Esa es la idea. Podríamos llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, yo lo dije en una entrevista en La Tercera hace 2 meses atrás, hay que verlo sin dramatismo, competiremos, pero si podemos llegar a algunas comunas para darle a la ciudadanía una opción de cambio en los liderazgos y en la gestión, creo que sería muy relevante. Usted pone el énfasis en sin republicanos, ¿no es cierto? Es decir, para llegar a acuerdo con Chile Vamos, o son ellos o son ustedes. ¿Esa es la única opción? Es que entiendo que Chile Vamos no va a llegar a acuerdo con republicanos. Entiendo que las conversaciones están cortadas, entiendo que republicanos ha optado por perfilarse, por llevar candidatos a las papeletas, y no les importa mucho si esa dispersión puede favorecer a candidatos de izquierda. Allá ellos. Nosotros no somos un partido de extrema derecha, somos un partido de centro, así que no tenemos ningún inconveniente en no ir con republicanos. Ustedes, de acuerdo con lo que dice una nota de anteayer de La Tercera, exploraron la candidatura de Fuad Chaín para competir contra Mario Desbordes y se bajó rápidamente. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? ¿Efectivamente tenían a Fuad Chaín como candidato por Santiago? No, eso no. Uno no baja lo que nunca ha subido. O sea, Fuad, entiendo en algún momento, gran amigo, gran liderazgo, tenemos en Demócrata, mostró disposición a competir, y eso siempre es valorable, pero nosotros con la senadora Rincón ya le habíamos entregado un apoyo a Mario Desbordes. ¿Por qué? Porque a mí me toca
estar todos los lunes en Santiago trabajando en el Congreso, en el Senado, y hemos visto, Polo, el deterioro de la comuna de Santiago en materia de inseguridad, el comercio ambulante, los focos de incivilidad, cómo se ha ido los comercios del centro de Santiago, llega a dar pena. Entonces, nosotros creemos que hay que pensar en el bien superior del país. Nosotros creemos que Mario Desbordes es un excelente liderazgo en la comuna de Santiago y Fuad Chahín puede ser un excelente liderazgo en otras comunas, ya sea de la región metropolitana o de la región de la Araucanía, y así se lo manifestamos también en su minuto. A propósito de seguridad, usted mencionaba lo que pasa en Santiago, pasa también en toda la región metropolitana, en distintas partes del país. ¿Se ha fracasado en el combate del crimen? ¿Se ha fracasado frente a esta crisis de seguridad? Bueno, yo creo que esto es un desafío para todos, no solo para el gobierno, por eso le llevamos el lunes a La Moneda al subsecretario Monsalve Claro, pero el gobierno tiene la máxima una propuesta en materia de eso. seguridad. ¿Y qué le dijimos al gobierno? Que ellos pueden adoptar 3 medidas inmediatas sin necesidad de esperar nuevas leyes. Estamos comprometidos con el fast track legislativo, ayer despachamos con la Comisión Mixta al Ministerio de Seguridad, hemos avanzado en todos los proyectos de ley en materia de seguridad. Pero hay 3 medidas inmediatas que el gobierno puede adoptar hoy día, ahora, sin necesidad de esperar un proyecto de ley. 1, decretar estado de emergencia en toda la región metropolitana, como de hecho hoy día está vigente en la macrozona sur, con buenos resultados. Han disminuido los hechos de violencia, gracias también a la ley que tipificó el delito de robo de madera, que parlamentarios oficialistas votaron en contra en su momento, incluyendo algunos distinguidos ministros de Estado. 2, se puede hoy día establecer un sistema diferenciado de cumplimiento de pena en las cárceles para aislar el crimen organizado. Es un modelo que el fiscal nacional vio que en Italia funcionó. Esa es la forma en que lograron enfrentar a la camorra, a la mafia italiana, aislándolos en las cárceles para que no siguieran cometiendo delitos desde las cárceles, sin perjuicio que hay un proyecto de ley que puede servir para ese propósito, que le fuimos a presentar con la senadora Rincón al Ministro de Justicia a principios de este año. 3, ejercer el control preventivo migratorio de identidad. Nosotros aprobamos una ley impulsada por la diputada demócrata Giovanna Pérez que permite en todo el territorio de la República controlar la identidad para fines migratorios de cualquier extranjero, para ver si está en una situación migratoria regular, para ver si tiene un decreto de expulsión pendiente, si tiene una orden de aprehensión pendiente con la justicia, y eso no se está ejecutando. Le dijimos al subsecretario Monsalve que es fundamental ejercer esa facultad. Y en todo eso, Polo, tan relacionadas las 3 cosas, puede ayudar las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, como lo hacen en el sur, pueden estar en las carreteras, pueden ayudar a controlar, tienen una capacidad logística de telecomunicaciones muy importante que puede complementar la labor de carabineros. ¿Usted las ve patrullando en las calles, por ejemplo? Los veo en las carreteras, no los veo dentro de los barrios. Yo creo que dentro de los barrios tiene que estar carabineros, pero para eso es fundamental liberar a carabineros de la labor administrativa. Hoy día hay carabineros que siguen haciendo notificaciones, aunque tú no lo creas. A pesar que en la ley, desde el gobierno del presidente Bachelet, establecimos que progresivamente Carabineros tiene que salir de la labor administrativa, tiene que concentrarse en un rol preventivo. Y también es muy importante que Carabineros no investigue. Para eso está la Policía de Investigaciones. Hoy día hay miles de carabineros haciendo investigaciones por orden del Ministerio Público, cuando esa labor deberá estar radicada en la Policía de Investigación. Una última cosa, algunos han dicho se ha fracasado frente a esta crisis de seguridad y hay que hacer cambios en el equipo. ¿Usted es de esa opción? ¿Hacer cambios en el equipo? Estamos hablando de la ministra del Interior, de los 2 subsecretarios. Sinceramente, Polo, no. Y te voy a dar una razón, que te va a parecer brutal. No veo suficiente elenco en la coalición de gobierno para reemplazar a la ministra Toá, al subsecretario Monsalve y al subsecretario Vergara. Yo creo que no tienen gente con expertise en materia de seguridad. Yo prefiero diablo conocido que por conocer, para decirlo en buen chileno. Yo creo que con los aciertos y errores que ellos pueden haber cometido, son gente que hoy día está compenetrada en la agenda de seguridad. Nosotros hemos hecho muchas propuestas para que mejore esa gestión legislativa y también de gestión, pero no veo elenco dentro de la coalición de gobierno, puede ser brutal lo que estoy diciendo,
con la expertise suficiente para reemplazar a Ministra Toá, al subsecretario Monsalve y al subsecretario Vargas. Senador Matías Walker, senador de Demócratas, vicepresidente del Senado, muchísimas gracias por estar esta Muchas mañana gracias, aquí Polo, encantado, cuando desde la quieran. redacción. Que esté muy bien.